Los materiales son portaobjetos, cubreobjetos, agujas de disección, pipetas Pasteur, cajas Petri, triángulos de vidrio, tubos de microcentrífuga, pinzas de disección, vaso de precipitados, su paño, aceite de inmersión, agua destilada y abatelenguas, además de spray para el cabello. Las tinciones son azul de tripano, rojo neutro, colorante de Bright, cloruro de sodio en diferentes concentraciones, además de amortiguador de fosfatos pH 6.5 y Lugol. Las muestras que vamos a requerir son cebolla morada, cebolla blanca, pimiento rojo, jitomate, papa, Arthrospira maxima, Acutodesmus incrassatulus, Enredera cordifolia, Elodea sp. A continuación podemos observar las partes del microscopio y en este video puedes verificar cómo se utiliza, cómo podemos enfocar nuestras muestras. Nuestra metodología experimental consta de 3 partes. En la primera parte, identificaremos estructuras y organelos celulares a partir de muestras vegetales y de la mucosa interna de las mejillas, además de algas verdes y cianobacterias. Observaremos la pared celular y la membrana celular en cebolla, blanca y morada, el núcleo y citoplasma en cebolla blanca, núcleo, citoplasma y membrana en células bucales humanas, cloroplastos, cromoplastos y amiloplastos en muestras de plantas, pimiento rojo, jitomate y papa, además de las estructuras de las algas verdes y cianobacterias. La segunda parte consta en observar el efecto del potencial osmótico en la morfología celular del eritrocito. Colocaremos sangre en diferentes soluciones de cloruro de sodio y observaremos los cambios que se pueden ver en las formas de los eritrocitos. En la tercera parte, observaremos la morfología de las células diferenciadas del tejido sanguíneo. Con ayuda de una tinción observaremos la diversidad celular del tejido al ver los diferentes tipos de leucocitos que contiene una muestra de sangre. Primera parte, identificación de estructuras y organelos celulares. Observación de membrana y pared celular en cebolla morada. Primero, tomamos nuestra cebolla morada y cortamos una sección de la última capa de la cebolla. Para tomar la epidermis externa, haremos un pequeño corte en la pulpa y jalaremos la epidermis. La epidermis de color morado la cortaremos y la pondremos en una solución de cloruro de sodio al 3%. La dejamos incubar durante 10 minutos. Posteriormente, la sacaremos, la extenderemos y la colocaremos sobre un portaobjetos. Utilizamos un poco más de cloruro de sodio para hidratar la muestra. Y así es como se ve en el microscopio. Vemos cómo se separa la membrana celular de la pared celular, en un fenómeno conocido como plasmólisis. A diferentes aumentos, B. Observación de membrana y pared en células de cebolla blanca. Como la muestra anterior, obtenemos un trozo de la última capa de la cebolla blanca. Lo removemos y cortamos la pulpa para poder jalar la epidermis.
Debemos tener cuidado de no cortar la epidermis. Jalamos y separamos ese trozo de epidermis para pasarlo a un tubo de ensayo que contiene cloruro de sodio al 3% y unas gotas de rojo neutro. Dejamos incubar por 10 minutos. Pasados los 10 minutos, sacamos nuestro trozo de epidermis y lo colocamos en un portaobjetos. Como la muestra anterior, lo vamos a extender, a hidratar con cloruro de sodio y a colocarle un cubreobjetos encima, después de haber estirado la muestra. Así es como se ve al microscopio. Vemos también un poco de plasmólisis. Estas observaciones están hechas con los diferentes objetivos que posee nuestro microscopio óptico. Así se ve en fotografía. Observación de núcleo, nucleolo, citoplasma y pared celular en células de cebolla blanca. En esta ocasión, haremos una preparación similar a la muestra anterior. Sin embargo, utilizaremos otro colorante para ver diferentes estructuras. Utilizaremos azul de tripano y dejaremos incubar por 10 minutos. Pasado el tiempo de incubación, removeremos el exceso de colorante con ayuda de agua destilada y una pipeta Pasteur. Enjuagamos muy bien, removemos el exceso de líquido, colocamos su cubreobjetos y presionamos un poco la muestra. Así se ve en el microscopio. Observación de núcleo, nucleolo, citoplasma y pared celular en células bucales humanas. Para la siguiente tinción, utilizaremos un raspado de la cara interna de las mejillas de alguna persona. Posteriormente colocaremos algunas gotas de colorante Wright e incubamos durante 5 minutos, evitando que la muestra se seque. Colocaremos el cubreobjetos y observaremos al microscopio. Si es necesario, podemos colocar un poco más de colorante. Así es como se ve al microscopio, con los diferentes aumentos. Observación de cloroplastos, cromoplastos y amiloplastos. Para esto tomaremos una hoja. Del lado del envés obtendremos su epidermis. Similar a los cortes de cebolla, obtenemos una sección de la hoja, cortamos la pulpa y separamos la epidermis. Esta capa se coloca sobre un portaobjetos. Posteriormente la observaremos al microscopio hidratada con agua y después de haberle colocado su correspondiente cubreobjetos. Aquí podemos ver las observaciones de los estomas y los cloroplastos que están en la periferia de ellos. A continuación procesaremos la muestra de pimiento y jitomate para observar sus cromoplastos. Para ello, tomamos un trozo de tejido de cada uno de los vegetales.
Lo cortamos para después obtener una rebanada muy delgada de su pulpa. Esta rebanada será la que colocaremos en nuestro portaobjetos. Después, colocaremos encima su cubreobjetos y aplastaremos un poco la muestra con la parte trasera de nuestras pinzas o un lápiz para extender más el tejido. A continuación, vemos la vista del microscopio con los diferentes objetivos. Primero, les mostraremos cómo se ven los cromoplastos de jitomate y posteriormente los de pimiento morrón. Podemos observar las vesículas llenas de pigmento. Finalmente, para terminar con esta sección, observaremos los amiloplastos de papa. Para ello, cortaremos una rebanada muy delgada de pulpa de papa, de tal manera que podamos tener 2 muestras en cada uno de nuestros portaobjetos. Solamente a una se le agregará el colorante de Lugol. La rebanada tiene que ser lo más delgada posible para que no interfiera con el paso de la luz. Para nuestra siguiente muestra utilizaremos unas gotas de cultivo de cianobacterias. Aquí se ejemplifica cómo preparamos la muestra de Arthrospira maxima. Del cultivo en suspensión tomamos una pequeña muestra, la colocamos en nuestro portaobjetos y la cubrimos con nuestro cubreobjetos. Al verla en el microscopio se puede ver de la siguiente manera, con los diferentes objetivos. Y este es un ejemplo de Acutodesmus incrasatulus, que vemos también sus estructuras en la micrografía electrónica de transmisión. Para nuestra siguiente muestra observaremos el movimiento de cloroplastos conocido como ciclosis en la planta Elodea sp. Para ello, tomamos una hoja de nuestra planta, la colocamos sobre nuestro portaobjetos, la cubrimos con nuestro cubreobjetos, utilizamos un poco de agua para hidratar la muestra. Una vez que la hoja ha sido expuesta a suficiente luz por suficiente tiempo, vemos cómo los cloroplastos se van a empezar a acomodar en la periferia de la célula y empiezan a girar. Tome en cuenta que este video está acelerado 500 veces. Al principio podíamos observar la velocidad normal. Segunda parte. Efecto del potencial osmótico en la morfología celular del eritrocito. Morfología del eritrocito en diferentes soluciones. En este caso, utilizaremos 3 portaobjetos. En cada uno colocaremos una gota de las diferentes soluciones de cloruro de sodio a las diferentes concentraciones. Obtendremos con la ayuda de una lanceta una gota de sangre del dedo de un compañero y colocaremos con mucho cuidado una gota en cada uno de los portaobjetos. Colocaremos un cubreobjeto e inmediatamente observaremos al microscopio.
podemos ver el efecto de las diferentes soluciones en los eritrocitos. Tercera parte. Morfología de las células diferenciadas del tejido sanguíneo. Diversidad celular del tejido sanguíneo. Para esta muestra, limpiaremos la yema de un dedo con alcohol y cuando esté seco, pincharemos con la lanceta. Colocaremos la gota de sangre en el extremo de un portaobjetos. Para después realizar un frotis de esta pequeña gota con ayuda de otro portaobjetos. Es importante que la persona que haya donado su sangre también maneje esta muestra para evitar contaminaciones. Después de extender el tejido, dejar secar un momento, se utilizarán algunas gotas de colorante Wright y dejaremos incubar durante 8 minutos. Pasado el tiempo, lavaremos con un poco de PBS y dejaremos incubar por otros 8 minutos. Finalmente, pasados estos segundos 8 minutos, enjuagaremos el colorante excedente con un poco de agua destilada, cuidando de no despegar la muestra. Es importante tener un contenedor para el líquido. Después de que hayamos removido todo el líquido adicional, colocamos nuestros cubreobjetos y observamos al microscopio. Podemos ver diferentes tipos de leucocitos en nuestra muestra y los podemos caracterizar según su tinción, qué tan granulosos son y la forma de su núcleo. Además, podemos ver eritrocitos en la muestra, que forman la mayor cantidad de células que se encuentran en nuestro tejido sanguíneo.